Mi padre y mi madre eran nobles serpientes blancas, pero yo, al nacer, resulté ser una horrible serpiente de colores mezclados. Mi madre palideció del susto. No dudó en gastar la mitad de su energía vital para usar una técnica secreta y transformar mi escama de baja estirpe en un noble color blanco jade. Desde entonces crecí bajo el inmenso cariño de mi padre. Llegó el día de mi madurez cuando mudaría de piel. Mi padre reunió a los machos más distinguidos de la tribu para que yo eligiera esposo. Pero ¿quién lo hubiera imaginado? Tras la boda, de mi huevo nació una serpiente de la más baja estirpe. En cambio, mi hermana, la serpiente verde de origen humilde, dio a luz inesperadamente a una rara serpiente púrpura. Mi esposo, enfurecido, calentó una gran olla de aceite hirviendo y nos arrojó dentro a mí y a mi recién nacido. Nos convirtió en un simple plato para acompañar su bebida. Cuando volví a abrir los ojos, había reencarnado justo el día de la elección de esposo. El maldito, sin dudar, señaló a mi hermana que estaba escondida en un rincón. Lo entendí al instante. Este tipo también había reencarnado. Pero no pude evitar burlarme en mi interior. Un farsante que solo mantiene su apariencia absorbiendo la energía de otros. No tiene capacidad para engendrar una descendencia de alto nivel. En nuestra tribu serpiente la jerarquía es estricta. Hay 7 niveles. De mayor a menor, negro, blanco, púrpura, verde, gris, azul. Y al final, las despreciadas serpientes de colores mezclados, de sangre impura. Hace más de 1000 años que no aparece una serpiente negra. Ya es una leyenda. Y una serpiente blanca no se ve desde hace siglos. Mi padre, como jefe de la tribu, es la única serpiente blanca que aún existe. Siempre deseó que yo me apareara con una serpiente macho de alto nivel, para tener un sucesor que fuera el orgullo de toda la tribu. La ceremonia de hoy se organizó con ese fin. La serpiente macho más distinguida de la generación joven era mi esposo de la vida pasada, Chin-Ya. Apenas abrí los ojos, y me encontré con su mirada, llena de sarcasmo. Sus ojos destilaban frialdad. Mi padre acababa de elegirla para mí. La princesa Lin Xiao es de linaje noble. Es la única serpiente blanca de nuestra tribu. Es la más adecuada para ti. Su compromiso. Lo decido yo ahora. Chin-Ya, sin embargo, se inclinó levemente ante mi padre, con un tono lleno de arrogancia. Su Alteza, no quiero casarme con la princesa Lin Xiao. La que deseo desposar es a su segunda hija Yulan. Apenas terminó de hablar. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Solo se oía el siseo de las lenguas bífidas. Todas las serpientes presentes abrieron los ojos como platos. Yulan primero se quedó atónita, pero enseguida se llenó de alegría. Enderezó la espalda y me miró. Yo solo pude esbozar una sonrisa fría. Yo soy la hija legítima de la reina serpiente de sangre pura. Siempre he sido el centro de atención. Pero Yulan es solo fruto de un desliz de mi padre con una serpiente verde del pueblo. A fin de cuentas, es una simple serpiente verde. Los descendientes de familias nobles no la mirarían por ser de baja estirpe. Y ella misma se menosprecia. Por eso, aunque mis otras hermanas ya se han casado y tienen hijos, ella sigue aquí, envidiando mi posición. Por la osadía de Chin-Ya de desairar a mi padre en público, él contuvo su ira y le aconsejó en voz baja. Eres la élite de la tribu. No puedes dejarte llevar por asuntos del corazón. Engendrar una serpiente púrpura, o incluso blanca, y perpetuar la estirpe, es vuestra tarea. Además, mi hija Lin Xiao es la de sangre más noble entre las de su generación. ¿Por qué la desprecias? Yo lo tenía muy claro. Aunque esta ceremonia era para elegir yerno para todas mis hermanas, en realidad era solo para mí. Él deseaba con todas sus fuerzas que yo tuviera un heredero de alto nivel. Jin ya soltó una risa fría. Por fin mostraba su verdadera cara. Su Alteza no es que no quiera a Lin Xiao. Es que ella lo ha ocultado. No es una noble serpiente blanca. Ni siquiera es una serpiente púrpura. Es una vulgar serpiente de sangre mezclada. Al oír esto, todos quedaron atónitos. La sala se llenó de murmullos. Apreté los dientes. Ya me esperaba que sacara esto a relucir, porque en mi vida pasada usó esa excusa para desollarme viva. El palacio parecía temblar por la ira creciente de mi padre. Sus pupilas se contrajeron como puntas de aguja. Chin-Ya, ¿sabes qué delito es acusar falsamente a una princesa? Pero Chin-Ya mantenía su aire desafiante. Luego me lanzó una mirada despectiva. Si la princesa Lin Xiao muestra su forma original, el rumor se desmentía por sí solo. La voz de mi doncella temblaba de angustia. Su cola no paraba de agitarse. Princesa, muéstrese que vea. ¿Cómo va a ser usted una serpiente mezclada? Yo miraba a Chin-Ya con su actitud arrogante y confiada, y apreté los puños con fuerza. En mi vida pasada, tras dar a luz, cuando su preciada descendencia blanca resultó ser mezclada, usó los medios más crueles para destruir mi núcleo interno. Me obligó a mostrar mi forma original, humillándome. Mi padre me fulminó con la mirada, como quien ve a un hijo decepcionante. ¿A qué esperas? Muestra tu forma. Si no, ¿dónde voy a dejar mi dignidad? Mi padre es una serpiente blanca, única en siglos. No importa con quién se aparea. Su descendencia no debería ser de baja estirpe. Él y mi madre siempre se quisieron mucho. Mi madre murió al darme a luz. Desde entonces mi padre me ha tratado como a un tesoro. Mi madre, antes de morir, usó un hechizo secreto. Por eso nadie sospechó jamás de mi linaje. Bajé la cabeza y no dije nada. Al cabo de un rato murmuré. Es cierto, no soy una serpiente púrpura. Ni una serpiente blanca de pura sangre. Mi padre se tambaleó, casi se cae. Luego, conteniendo una ira terrible, soltó una risa helada. Muy bien, Chin-Ya. Entonces os concedo el matrimonio a ti y a Yulan. Si no hay más asuntos, podéis retiraros. Chin-Ya me miró de reojo con suficiencia, y luego, abrazando a una Yulan exultante, se marchó. Al final, en la sala solo quedamos mi padre y yo. Al instante su mirada se volvió gélida. La princesa Lin Xiao ha engañado a su rey. Su crimen es imperdonable. Al pozo de las serpientes. Quise explicarme. Aunque no soy una serpiente blanca de pura sangre, tampoco soy una vulgar serpiente mezclada. Mis escamas son blancas con vetas rojas, como si todo mi cuerpo estuviera envuelto en llamas, irradiando luz. Pero él no me dio oportunidad de explicarme. No confió en mí. Ni siquiera confió en mi madre, que murió para darle un heredero. Para salvar la vida,
Solo pude arrodillarme y reconocer mi error. Fui yo quien se equivocó primero. Pido ir a las tierras heladas como ofrenda, para adorar al gran dios serpiente. La tribu serpiente está en decadencia. Desde hace milenios las serpientes de alta cuna escasean. Para perpetuar la estirpe, cada 100 años se elige a una joven doncella, para ofrecerla al legendario dios serpiente, implorando su bendición. Pero las tierras heladas son una trampa mortal. Nunca nadie ha vuelto con vida. Mi situación es desesperada. Es mi último clavo ardiendo. Mi madre me dejó un mensaje antes de morir. Decía que mi identidad es especial. Que si llegaba el caso, fuera a las tierras heladas a buscar al dios serpiente. Que allí estaba mi destino, en mi vida pasada. Estaba tan perdidamente enamorada de Qin-ya, que nunca hice caso de las palabras de mi madre. Ahora, sin otra opción, solo me quedaba intentarlo. Me puse en la muñeca la pulsera de la suerte que me dejó mi madre, y no dejaba de pedir que me fuera bien. Mi padre, al oír mi petición, me fulminó con la mirada. Finalmente Yulan, al oír que yo misma pedía ir a la muerte, hipócritamente intercedió por mí ante mi padre. En realidad solo quería verme morir lejos. Mi padre accedió sin más. Fui con mi doncella a recoger mis cosas. Pero Yulan, impaciente, vino a presumir ante mí. Llevaba puesto un traje de escamas de serpiente lujoso que jamás había vestido, la cara llena de colorete y polvos. Estaba en la cima de su gloria. Yulan me miró con desprecio y dijo: la siempre altiva princesa Lin Xiao. Resulta ser una serpiente de sangre mezclada, despreciada incluso por los de tu propia tribu. Aunque vayas a ofrecerte al dios serpiente, ¿cómo va a fijarse en una inútil como tú? A diferencia de mí, que ahora soy la elegida de Qin-ya, el sueño de todas las hembras de la tribu. Mi doncella no pudo contenerse. Princesa Yulan, hace unos días suplicaba a mi ama que le buscara un buen partido. Qué rápido cambia de chaqueta. Yulan mudó la expresión. Se abalanzó y le dio una fuerte bofetada a mi doncella. Iba a devolvérsela. Pero de repente me golpeó una corriente de energía fría y maligna, y caí al suelo. Levanté la vista. Qin-ya estaba en la puerta, mirándome con frialdad. Yulan tiene la responsabilidad de tener conmigo una serpiente púrpura o incluso blanca. Tú, serpiente mezclada, ¿por qué no te mueres ya? En ese momento, otra fuerza poderosa me golpeó. Escupí un chorro de sangre. Por el rabillo del ojo vi a mi padre, que me observaba desde lejos. Su rostro reflejaba desagrado. Tácitamente aprobaba la violencia de Qin-ya. Le sequé la sangre de la comisura de los labios, y solté una carcajada. Pues que tengáis una serpiente blanca. Pero en mi interior lo sabía. Ellos no podrían tenerla. Él, una serpiente verde. Ella, una mezclada. A lo sumo, engendrarían otra serpiente mezclada. Y más aún, Qin-ya, para mantener el color de sus escamas, tiene su fuerza interna agotada. Será difícil que tenga un hijo sano. El sufrimiento que yo padecí en mi vida pasada, Yulan, tendrás que saborearlo bien. Entre las burlas de todos abandoné el palacio. Incluso durante el viaje a las tierras heladas, los de mi tribu no paraban de insultarme. Eres tan baja. Si haces enfadar al gran dios serpiente, te mataremos. ¿Has oído? Mi padre había sellado mis poderes, así que no pude defenderme. Por suerte, medio mes después, llegué al templo en las tierras heladas. Allí todo era hielo. Un frío glacial. La primera noche, todos esperaban con emoción la llegada del dios serpiente. Pero esperaron hasta la medianoche. Y entonces un hombre, con la cara sucia y una pierna lisiada, entró cojeando. Todos se asustaron y se alborotaron. Y luego, maldiciendo su mala suerte, lo echaron. Solo yo noté que, aunque estaba lisiado, se movía con soltura en las tierras heladas. No era una persona común, así que al descuido salí y lo llamé. Él se volvió y me dedicó una leve sonrisa. Esa sonrisa, inexplicablemente, me hizo sentir un cálido consuelo. Luego perdí el conocimiento. Desperté al día siguiente. Tenía el cuerpo dolorido, como si hubiera mudado de piel y renacido. Y en mi muñeca había una extraña marca roja con forma de serpiente, mientras la gente del templo había desaparecido. Así que, guiándome por mi memoria, regresé al palacio. Nada más llegar a la puerta principal, todos se asustaron, porque desde siempre, nadie había vuelto con vida de las tierras heladas. Mi padre había enviado a buscarlos, pero los que iban como ofrendas desaparecían sin dejar rastro. Que yo volviera con vida, para ellos era de mal agüero. Los de la tribu me acusaron de ser una fugitiva, de haber escapado por mi cuenta poniendo en riesgo a la tribu. Por más que lo intenté, no pude explicarme. Finalmente idearon un plan: quemarme viva frente al templo, para aplacar la ira divina. Entonces rompí a llorar y supliqué a mi padre. No sé qué pasó. De verdad que no escapé. Pero mi padre, con el rostro helado, los ojos sin una pizca de compasión. ¿Ves la de vergüenzas que me estás haciendo pasar? Qin-ya, sosteniendo a una Yulan que ya mostraba vientre, disfrutaba del espectáculo. Entonces las llamas prendieron sobre mí. Pero al cabo de un buen rato, descubrí que el fuego no me dañaba. Las llamas parecían alimentarme. Bailaban sobre mis escamas. La marca de serpiente en mi muñeca brillaba tenuemente, formando un escudo protector. Yolan, al verme ilesa, fuera de sí, saltó a insultarme. Lin Xiao, ¿qué has hecho? ¿Qué taimada eres? ¿Te atreves a engañar al mismísimo fuego sagrado? En ese momento, el sumo sacerdote también salió con sus artimañas. Quizás Lin Xiao es tan insignificante que el dios serpiente la despreció y no quiso aceptarla. El sumo sacerdote llamó a un médico para que me examinara. Quería ver si había usado brujería, pero cuando el médico me tomó el pulso, su lengua bífida se desencajó del susto. Lin Xiao, ella, está embarazada. Lin Xiao, resulta que está embarazada, y su embarazo es especialmente estable y fuerte. El rostro sombrío del emperador se volvió aún más siniestro. Lin Xiao, arrodíllate ahora mismo. Has ofendido al dios serpiente una y otra vez. Hoy haré justicia en su nombre. En ese momento Qin-ya finalmente encontró la oportunidad. Lanzó un rugido y usó su golpe mortal, queriendo acabar conmigo allí mismo. Pero aunque desplegó todas sus habilidades, el ataque que cayó sobre mí fue repelido por aquella luz roja.
Acto seguido Yulan también se apresuró sin poder esperar. Aprovechando que estaba embarazada, me abofeteó el rostro. Eres tan desvergonzada, una princesa legítima, sin casarse. Ya ha tenido relaciones ilícitas con alguien. Pero noté que cuando Yulan me abofeteó, no mostró ninguna debilidad. Su aliento era muy débil, y su vitalidad parecía estar escapándose. Parece que Chin ya volvió a elegir el camino de su vida pasada, usando artes oscuras para absorber la energía de su pareja y alimentar su falso nivel púrpura. En ese momento alguien avivó el fuego desde un lado. Esta tierra helada está llena de monstruos. La princesa probablemente ni siquiera sabe qué clase de monstruo lleva en su vientre. En ese instante todos me despreciaban. Todo tipo de insultos llovían sobre mí. Incluso hubo quien, delante del emperador, intentó provocarme. Finalmente, sin saber qué hacer conmigo, y al no poder eliminarme, solo pudieron enviarme de vuelta al palacio y encerrarme. Pero a los pocos días, alguien vino a pedir la mano de esta princesa, despreciada por todos. Yulan impaciente corrió a mi palacio, con la sonrisa de oreja a oreja, riéndose sin control. ¿Quién lo diría? Con la reputación tan arruinada que tiene mi hermana, todavía hay quien recoja ese desastre. Pero he oído que es un cojo feísimo, una serpiente callejera que nadie quería. Jajaja, su doncella también le siguió la corriente. Cojo y feo. Es el mejor partido para esta princesa de energía impura. Ama y criadas todas al unísono. Viendo que no me inmutaba, empezaron a empujarme. ¿Me oyes? Te estoy hablando, pero yo no me enfadé en absoluto. Solo sonreí y respondí. Gracias, hermana, por recordármelo. Yo creo que aunque sea cojo, es mucho mejor que Chin Ya. Pronto vi a aquel hombre, vestido con harapos, caminando incluso con cojera, y era el mismo que había visto aquel día frente al templo. Y el emperador, para humillarme, aceptó sin dudar ese matrimonio. Finalmente me desterró a un frío y apartado palacio, y aquel hombre se mudó directamente a mi palacio. Aunque su ropa era andrajosa, en sus gestos había un aire de nobleza indescriptible, llena de dudas. Finalmente le pregunté, ¿acaso eres el dios serpiente? Ella, asustada, me tapó la boca rápidamente, con el rostro lleno de pánico. Señora, tenga cuidado con lo que dice. Me llamo Chi Yuan. Solo soy una serpiente común en el templo, que vive de las sobras de las ofrendas. ¿Cómo podría compararme con el dios serpiente? Me abruma usted. Volví a preguntar. ¿Y este niño que llevo en el vientre? Chi Yuan respondió con tranquilidad y ternura en la mirada. Naturalmente también es mío. No mostró ninguna anomalía. Actuaba como un serpiente común y corriente. Pero yo no le creí ni un poco, porque desde que quedé embarazada, aquel brazalete de la suerte se había convertido en polvo, y se había fundido dentro de mí. Durante mi embarazo y el de Yulan, ocurrieron muchas cosas extrañas en el palacio. En una tierra antes estéril, crecieron hierbas espirituales frondosas, algunas incluso de más de 10 metros de altura. Muchos animalitos que hibernaban adquirieron conciencia y se transformaron en humanoides. El sumo sacerdote, al ver esto, hizo una profecía. Pronto ocurrirá algo feliz. Es un gran augurio. Chin Ya dijo con orgullo. Seguramente el niño que lleva Yulan en el vientre será en el futuro la gloria de la raza serpiente, quizás incluso la reencarnación de la legendaria serpiente blanca. Yulan, con aire de suficiencia, le pidió un favor al emperador. Padre, ahora soy muy valiosa. Quisiera pedir un regalo. ¿Por qué no dejas que mi hermana venga a servirme? Así, el niño que llevo en el vientre también recibirá su bendición. Yo me negué rotundamente. Estar con esa pareja es demasiado asqueroso. No podría soportarlo. Pero el emperador me amenazó con la vida del feto que llevo dentro. Si no vas, al niño que des a luz, lo arrojaré a las bestias. Y a tu esposo cojo, mandaré a alguien para que lo mate a golpes. Para proteger a mi hijo y a mi esposo, me vi obligada a ir al palacio Yulan. Ese día, mientras dormía plácidamente, sentí que mi cuerpo no tenía fuerzas, como si no pudiera despertar. De repente, la marca en mi muñeca brilló intensamente. Una sensación de frescor recorrió todo mi cuerpo. Me incorporé con esfuerzo y vi a Chin Ya en el suelo, vomitando sangre. Así que ese era su plan. Chin Ya quería absorber mi energía mientras dormía, para nutrir al hijo de Yulan. Pero el poder dentro de mi cuerpo la repelió. Chin Ya, furiosa, apretándose el pecho, me insultó. Mujer malvada, lo que llevas en el vientre tampoco es bueno. ¿Cómo te atreves a herirme? Y se fue hecha una furia. En ese momento, vi su forma original revelada por la herida. Tal como sospechaba, en realidad era una serpiente gris de bajo nivel. Y no solo eso, después de vivir mucho tiempo en el palacio Yulan, hice un descubrimiento importante. Las jóvenes enviadas a tierras heladas, que nunca regresaron, estaban encerradas en un palacio subterráneo construido por Chin Ya. Ese día seguí a Yulan a la residencia de Chin Ya. Por la tarde vi a Chin Ya, pálida, correr sigilosamente al jardín trasero. Tras asegurarse de que no había nadie, tranquilizándose, giró un mecanismo detrás de una roca y saltó dentro. Cuando salió, yo sigilosamente imité sus movimientos, y al bajar vi una escena impactante. Casi todas las jóvenes que fueron conmigo a tierras heladas estaban en el suelo, y había huesos por todas partes. Claramente, habían sido absorbidas hasta morir. Las que seguían vivas parecían agotadas. Muchas ya tenían el cabello canoso y escamas caídas. Solo unas pocas mujeres serpiente de alto rango mostraban vientres ligeramente abultados. Eran usadas por Chin Ya como recipientes para gestar. Contuve la respiración horrorizada. La mujer que más me humilló aquel día se acercó suplicante. Princesa, por favor, sálveme. Chin Ya es un demonio. Hasta que salí del palacio subterráneo, todo me parecía irreal. En mi vida anterior,
Fui esposa de Chinja durante tanto tiempo y nunca supe que cometía tales atrocidades, pero sabía que aún no era el momento. Debía proteger a mi hijo en el vientre, así que tuve que soportarlo. Meses después, cuando Julan y yo estábamos a punto de dar a luz, de repente el cielo mostró un prodigio. Nubes rojas surcaban el firmamento, como llamas ardientes. El sumo sacerdote se postró ante el palacio. Es un presagio de gran fortuna. Nubes rojas cubren el cielo. Un ser celestial ha nacido. Seguro que ha llegado una serpiente divina de alto nivel. Mi padre, emocionado, gritó hacia el cielo. Llevamos siglos esperando, y por fin ha llegado el día. En ese instante, Julan y yo sentimos un fuerte dolor en el vientre. Julan, soportando el dolor, presumió: seguro que mi hijo, antes de nacer, ya me ha dado honor. No sé qué monstruo deforme llevas en tu vientre. ¿Cómo te atreves a dar a luz junto a mi hijo? ¡Qué malfario! Mi padre envió a todos los médicos del palacio con Julan, temiendo que el ser celestial sufriera algún daño. A mi lado solo estaba Chiwan acompañándome. No pude evitar preguntar: ¿y si doy a luz a una simple serpiente común? Él, sonriendo, no dejaba de consolarme, apretándome la mano, transmitiéndome una cálida energía. No importa, sea lo que sea, es nuestro hijo. Lo protegeré. Nadie podrá haceros daño. Me desmayé del dolor. Solo recuerdo susurros a mi oído, con una autoridad infinita. Eso no puede ser. ¿Cómo podría ser alguien común y corriente? Después de un buen rato, escuché un gran alboroto afuera. La princesa Julan ha dado a luz a una serpiente blanca. Es un orgullo para nuestra tribu. Me levanté rápidamente para ver. Descubrí que mi hijo estaba envuelto en un poder espiritual caótico y multicolor. La decepción me invadió al instante. Cuando nace un hijo en la tribu serpiente, bajo la protección del dios serpiente, el recién nacido es envuelto por el poder espiritual, ocultando su forma original. Se necesitan meses para que el poder se disipe y se conozca su nivel, pero los miembros de la tribu conocen bien las reglas. La serpiente blanca brilla con un blanco puro. La serpiente verde está envuelta en un color verde. Los colores confusos e indescifrables alrededor de mi hijo demostraban que, efectivamente, había dado a luz a una serpiente de poder impuro. Mi esposo y yo levantamos a nuestro hijo con nuestro poder espiritual para llevarlo al templo ancestral en el palacio, esperando que el dios serpiente protegiera al pequeño. Julan y Chinja venían detrás, seguidos de una multitud. Con gran pompa también traían a su hijo. Julan, que acababa de dar a luz, se veía muy débil, como si hubiera envejecido 10 años. Aún así me empujó con fuerza a propósito. Aléjate con esa cosa que tienes. Aunque su voz era fuerte, carecía de convicción. Cuando la miré fijamente, noté que había envejecido muy rápidamente. Ahora las arrugas cubrían sus ojos y boca. Su mirada era apagada, e incluso su espalda se estaba encorvando. Su cabello ya tenía hebras blancas. No había duda de que era Julan, porque en mi vida anterior, después de dar a luz, yo había terminado igual. Mi energía vital fue absorbida por mi hijo y Chinja. Me molesté un poco. Nunca hubo una regla que prohibiera la entrada al templo a una serpiente impura. Julan se burló abiertamente. No hay regla, porque en el palacio real nunca había nacido una serpiente impura. Será mejor que te lleves a eso de aquí. El dios serpiente no lo bendecirá. No manches la vista de la estatua. Apenas terminó de hablar, muchos miembros de la tribu nos rodearon para echarnos. ¡Largo de aquí! ¡Qué vergüenza! Yo estaba débil tras el parto, y Chiwan, con su discapacidad física, fuimos empujados hacia la salida por la multitud. De repente Chinja ordenó a todos que se apartaran. Dejen que deje aquí a su cría. Me preguntaba por qué sería tan bondadoso hoy, cuando me miró con desprecio y dijo: tú y Julan dieron a luz el mismo día, así que sus crías se revelarán el mismo día. Cuando la serpiente blanca llegue con un presagio celestial, tu serpiente impura, puesta junto a mi hijo como contraste, será ridícula y patética. Quiero que toda la tribu vea el final de un inútil como tú. Su risa era triunfante y arrogante, pero a mí no me importó en absoluto, porque sabía que mi hijo no era común. Esperar a que la cría emerja es un proceso muy largo. Iba al templo todos los días a hablar con mi bebé. Mi esposo y yo le pusimos un bonito nombre, Wenzwan, deseando que sea culto y refinado, con porte elegante. Durante este tiempo, Chinja vivía en el palacio. Supe que en la residencia de Julan habían desaparecido muchas doncellas y sirvientes, causando gran inquietud, pero yo sabía que todo era cosa de Chinja. Seguro que estaba dándose un gran banquete para recuperarse. Un mes después, llegó el día en que las crías debían emerger de su capullo de poder espiritual. Mi esposo y yo nos vestimos para ir a recibir a nuestro pequeño. Efectivamente, afuera había un bullicio de gente, un gran alboroto. Alguien gritó: miren, es la misma escena de aquel día. Nubes rojas se extienden por millas, como llamas. ¿Será que nuestra tribu prosperará cada vez más? Esperamos entre la multitud, Chijuan y yo, con cierta tensión en el corazón. Ellos dos, en teoría, no podrían engendrar ni una serpiente púrpura. ¿Cómo iban a tener una blanca? De repente, el poder espiritual alrededor de la cría de Julan comenzó a disiparse lentamente. Sin embargo, cuando el poder se desvaneció, de su interior emergió una serpiente cubierta de manchas. Lo más aterrador era que nada más nacer, parecía una serpiente anciana y decrépita. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Julan, que abrió una boca llena de colmillos y gritó: ¡Madre, tengo hambre! Su voz sonaba como la de un anciano, ronca y estridente. Por un instante Julan y Chinja se quedaron paralizados. Sus rostros mostraron la mayor de las repugnancias, como si hubieran visto algo horrible. Julan, al ver a esa pequeña criatura arrastrarse hacia ella, cayó desplomada al suelo y chilló: ¡Imposible, no puede ser mi hijo! Mi hijo es una serpiente blanca. ¿Qué es este monstruo?
Aléjate, aléjate ahora mismo. Me miró y en sus ojos brilló la maldad. Al segundo siguiente, saltó para arañarme la cara. Seguro que ustedes han hecho algo. Han cambiado a mi hijo. ¿Acaso este monstruo de baja estirpe podría ser mi hijo? En ese momento, el rostro del emperador se tornó sombrío y aterrador. Acto seguido, apartó a Yuran de una patada. La estirpe serpiente posee un espíritu innato. Los lazos de sangre no pueden equivocarse. Lo de cambiar al hijo es un disparate. Sonreí al ver a la pareja, que minutos antes gozaba de tanto prestigio. Chinja me fulminó con la mirada. ¿De qué te ríes? ¿Acaso crees que tú y ese monstruo cojo podéis engendrar algo bueno? Seguro que también será un engendro. En ese instante, la energía espiritual alrededor de mi hijo se volvió repentinamente más densa. La luz roja que cubría el cielo fue absorbida lentamente por él. La energía espiritual rojo carmesí se volvía cada vez más densa, formando una enorme espada de luz. Jamás en la historia había ocurrido algo tan prodigioso. El emperador exclamó asombrado, con la voz temblorosa. ¿Será acaso la legendaria serpiente roja? Mi corazón dio un vuelco. Giré la cabeza y vi que Chiyuan, a mi lado, no mostraba ni pizca de asombro. Solo sonreía con serenidad, hasta que esa esfera roja, que ya alcanzaba varios pisos de altura, estalló de repente. La energía espiritual se dispersó, penetrando en cada cuerpo, nutriendo a cada serpiente allí presente. Me esforcé por abrir los ojos, y contemplé a la pequeña serpiente envuelta en la luz. Era de un rojo intenso. Sus escamas brillaban con esplendor, como rubíes. A su alrededor ardía una llama inextinguible, como una bola de fuego que se elevaba, se acercaba lentamente hacia todos. Todos contuvieron la respiración, impactados. El emperador se adelantó e hizo una reverencia. La serpiente roja ha llegado. Es el augurio de la prosperidad de nuestra estirpe. Es un auténtico milagro divino. Los demás miembros de la tribu se arrodillaron y postraron. Gritaban. La serpiente roja ha aparecido. Nuestra estirpe prosperará. De repente la pequeña serpiente roja se lanzó sobre mí, moviendo la cola de un lado a otro, se restregó contra mí un par de veces. Y luego me llamó con dulzura. ¡Madre! La sensación de opresión que emanaba se desvaneció lentamente. Se retorcía y buscaba mi cariño como cualquier cría. Yuran, fuera de sí, con los ojos desorbitados, y perdiendo toda razón, se abalanzó. Yo soy tu madre. Este es mi hijo. Es el monstruo de Ling Xiao. Pero antes de que pudiera tocarme, el fuego sagrado protector que mi hijo había desatado automáticamente la repelió, lanzándola a 10 metros de distancia. Cayó al suelo vomitando sangre, sin poder levantarse. Yo también me quedé atónita. No imaginaba que una cría recién nacida pudiera tener tal poder. Chinja aún no se rendía. Negaba con la cabeza enloquecido. ¿Cómo es posible? Vosotros, una serpiente de espíritu impuro, y un cojo enfermizo. ¿Cómo podéis haber engendrado una serpiente roja? ¿Acaso no la habrás teñido? Todo es un trueno. En ese momento, un alto y mortal serpiente que hasta entonces no se había mostrado, oyó las palabras de Chinja y se interesó. Se acercó a nosotros. Princesa Ling Xiao, ¿podría mostrarme su forma original, para que la vea?